¿Qué tal? ¿Cómo están por ahí? Espero que Dios me les bendiga, me les cuide y me les ayude siempre. Su hermano y amigo. Hoy en esta ocasión quiero compartir algunas situaciones que a la larga de la vida cristiana he podido ver que suceden en las congregaciones locales. Y toda congregación local tiene sus dificultades, tiene sus problemitas. Y hay cositas que de repente pasan dentro de las iglesias locales. Y como dice un dicho, que si usted quiere saber si caen goteras en la casa, debe de vivir en ella. Y es algo cierto. ¿Por qué? Porque estando dentro de la casa, usted y yo sabemos si caen goteras o no. Pues en cada iglesia local, viviendo en ella, se sabe si hay problemas o no hay problemas. Todos los miembros nos conocemos, el uno al otro se conoce. ¿Sí? Conocemos los hermanos que son fieles, conocemos los hermanos que son inconstantes, conocemos los hermanos que son de repente cosquillosos dentro de la iglesia. Conocemos también, nos conocemos cuando hay hermanos que no están dispuestos a colaborar en la iglesia. Conocemos los varones que son dinámicos y varones que no son dinámicos, ¿verdad? Dentro de cada iglesia local enfrenta su desafío por mantenerse. Y hay algo bien interesante que la misma escritura nos enseña. Y es allá cuando Pablo les escribe a los cristianos que ya eran cristianos, miembros de la iglesia. Y usted más que nadie también sabe que el texto lo dice bien claro. Por ejemplo, allá en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Cuando el apóstol Pablo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, miren, un mismo parecer. El versículo 10, Pablo les dice a los cristianos allá en Corintio que ellos debían, dice, de estar unidos. ¿Unidos en qué? Dice, en una misma mente. Está hablando Pablo de la doctrina. Enseñar la misma doctrina. Este texto no está hablando de los problemas personales. Está hablando de estar en la misma mente en la enseñanza. Por eso es que cada congregación local estamos en una misma mente. El día domingo, en tal lugar que hay una congregación, estamos en una misma mente porque estamos haciendo lo mismo que dice la palabra de Dios en cualquier congregación que nos reunimos. Aquí en Honduras hay bastantes congregaciones y cada una de ellas o juntas estamos en una misma mente, aunque separadas. Cada congregación es local. Entonces, el apóstol Pablo les menciona, les dice: les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis toda una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones. Las divisiones a veces son causadas, hermanos y amigos que me está escuchando. A veces las divisiones se causan dentro de la iglesia por las falsas enseñanzas, por las falsas creencias. Porque de repente unos creen una cosa y otros creen otra cosa.
pero tenemos de estar en una misma mente, dice, para que no haya división. No podemos enseñar un mensaje diferente. No podemos creer diferente y estar enseñando de una forma diferente, porque eso causa división. Y el apóstol Pablo no estaba allí en persona en Corintio, porque dice que en el verso 11 dice que fue informado por la familia de Cloé acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas, dice. Hay contiendas entre ustedes, dice. Entonces no podemos estar peleando entre nosotros mismos. La Biblia, la palabra de Dios, no es para contender, no es para pelear entre nosotros, no es para estar diciendo yo tengo la razón. La única que tiene la razón es la palabra de Dios, porque es la palabra inspirada por Dios. Y la palabra de Dios es la única que nos ayuda en todas nuestras actividades en la vida cristiana. Entonces, la familia de Cloé le dice a Pablo que habían problemas ahí en Corintios. ¿Y cuáles eran esos problemas? ¿Cuáles eran esas contiendas que se tenían? Bueno, el versículo 12 dice: quiero decir que cada uno de ustedes dice yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Esas eran las contiendas, esas eran las divisiones que estaba mencionando Pablo. Unos estaban siguiendo a Pablo, otros a Apolo, otros a Cefas. ¿Ah? En la iglesia, en la actualidad, no podemos seguir al predicador. No podemos endiosar al predicador. El predicador es un miembro más en la iglesia local. Y toda la iglesia junta debe de mantenerse en una misma mente. Yo creo que nos entendemos y entendemos como la palabra de Dios dice. Porque Cristo no está dividido, dice Pablo. ¿Acaso Cristo está dividido? No. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces no puede estar dividida. No podemos estar jalando unos para la izquierda, otros para la derecha y otros para el otro lado. No. La congregación local debe de unirse en una misma mente, en un mismo parecer. En otras palabras, predicar lo mismo. No podemos entonces estar cambiando. Después de eso, de que Pablo les dice a ellos sobre esta situación de la división que había, de las contiendas que había, pasamos al capítulo 3. Dice el apóstol Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, les dice. Como niños en Cristo, no como espirituales, les dice, sino como a carnales. Les dice el 2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, les dice. O sea que la madurez y el conocimiento no se obtiene de la noche a la mañana. Y a veces hay muchos hermanos que actúan como niños en la fe, como niños. Y hay hermanas y hermanos que actúan carnalmente, no espiritualmente. Y eso causa contienda, causa división, causa problemas en una congregación local. El versículo 3: porque aún soy carnales, les dice. Aún ustedes son carnales, les dice el versículo 3. Pues habiendo entre ustedes celos, mire, contiendas, disensiones,
¿No soy carnales y andan como hombres? Qué interesante, mire que el apóstol Pablo dice que cuando hay celos, contiendas, disensiones, esto lo hace al cristiano actuar de la forma carnal. No podemos estar discutiendo, no podemos estar peleando, pero existen los problemas dentro de la iglesia local. Cuando los miembros, algunos miembros cometen pecados y alguien les dice, hermana o hermano, usted falló en esto, cometió este grave error, a veces se molesta. La verdad, las cosas es que en esta vida nadie es perfecto, todos fallamos, todos cometemos errores, ¿verdad? Los cristianos en Corinto entonces eran carnales, no eran espirituales. Y por eso Pablo les escribe. Porque ellos había división entre ellos. Entre ellos había división. Habían conflicto. Porque la división que había es porque lo mismo en el capítulo 3 les vuelve a recordar. El versículo 3. El 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Quién es Pablo? Les dice. Ellos estaban teniendo división porque estaban siguiendo unos a Pablo, otros a Apolo, etc. Pero hoy en día casi no es ese el problema. Hoy en día no es porque seguimos a fulanito, a menganito, no, sino porque de repente entre nosotros mismos hay rupturas, hay contiendas, hay disensiones, hay envidias, hay celos. No debería de haber celos en el cristianismo. No debería. Yo no puedo sentir celo por mi hermano que se está superando económicamente. Con tal se supere espiritualmente, pero si solo se está superando materialmente y espiritualmente está muerto, estamos mal. Aún así podemos reprenderle. El asunto está es que los conflictos que suceden a veces en la iglesia local, a veces suceden por meramente carnal y no espiritual. Porque los espirituales tratan las cosas de forma espiritual. Hermanos, en cada congregación local deben de haber varones, deben haber hermanas, hermanos capaces, con la madurez suficiente para solventar, para arreglar un asunto de la iglesia local. Ninguna otra iglesia puede irle a arreglar un problema a usted, a la iglesia local, sino que cada uno debe de hacerlo en la iglesia local. ¿Por qué? Porque necesitamos leer lo que dice la escritura, ¿verdad? Imagínense que en 1 Corintios 2, versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Todas las decisiones y todas las cosas que se arreglan o se hablan en la iglesia local debe de ser espiritualmente, hermano. Pero a veces nos sale el verdadero yo. En reuniones así se han salido las verdaderas personas como son. Y en la iglesia hemos sido redimidos porque hemos sido añadidos a la iglesia y somos una nueva criatura.
empezamos con una vida nueva, una vida espiritual, sacando todo lo malo y reemplazándolo con lo espiritual. Entonces, acá en este caso, es lo que menciona. En el verso 15 del capítulo 2 dice, en cambio el espiritual, dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es que cuando se habla algo espiritualmente, se soluciona cualquier situación. Y 9:11, 10:3. Acá en 9:11 dice 1 Corintios, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Lo espiritual es algo fundamental en nuestra vida. Todos nosotros debemos de hacerlo. Y esa es la razón, mira, por lo cual dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno, dice, fuera sorprendido en alguna falta, vosotros o ustedes que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La espiritualidad es algo fundamental para hablar asuntos que pasan en una congregación. Todos los asuntos en una iglesia local son solucionables y siempre van a haber problemas. Si los corintios tenían división, tenían contiendas, incluso se llevaban a los tribunales unos a otros. Y eso es incorrecto. Hoy en la actualidad no se puede que yo, porque tengo un problema con usted, lo lleve al juzgado. No. Por eso existe la espiritualidad, para hablar el asunto. La palabra de Dios nos ayuda. Vaya, por ejemplo, si usted está consciente de que yo he hablado mal de usted, usted acude a la Biblia y se va a Mateo 18 y ahí ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice ahí Mateo 18? Del 15 al 23. Ahí encontramos lo que Cristo dijo en caso de problemas, porque cuando hay contiendas o hay disensiones o hay situaciones entre hermanos en una iglesia local o hermanos de afuera de otra congregación, están involucrados en situaciones así, entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? Seguir lo que dice Mateo 18. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano, óigase bien, está hablando de la hermandad, no está hablando de mi primo, ni mi tío, ni mi mamá, ni mi papá, a menos que sea hermana, ¿va?, en Cristo. Dice, mire, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué es lo que recomienda Cristo entonces aquí en este caso? Si yo considero de que mi hermano ha pecado contra mí, ¿qué tengo que hacer? Vaya, ir ante él y decirle, hermano, venga, quiero hablar con usted. Usted ha pecado en este y este acto conmigo. El 16, 17 y 18 está dando los pasos que corresponden. Debe de hablar con la persona, con el hermano. Si el hermano no reconoce, pues lleve a dos personas más, y ya entre 3 o a 3 personas más, y entre estas personas se vuelve a tocar el mismo asunto. Si no reconoce, entonces
¿Qué es lo que hace? El último paso es la iglesia. La iglesia se encarga de hablar con el hermano. No es para excomulgarlo de un solo, sino para hablar. Y si estando con la iglesia no lo hace, entonces la iglesia lo tiene por publicano, o sea, lo saca. Pero todo ese proceso, pero si durante estos procesos se logra, entonces no hay necesidad de llevarlo a la iglesia. Eso es lo que yo entiendo. Y es lo que dice el versículo. Ya luego el 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra. El 19 dice, y otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, acerca de este problema, ahí estoy yo, dice. Entonces, es fácil. Y así es la forma como se arreglan los problemas dentro de una iglesia local. Pero claro, primero tengo que reconocer doblegar mi ego. Porque muchas hermanas y hermanos no doblegamos nuestro ego. Creemos de que no podemos. Y la verdad las cosas es que tenemos que reconocer que sí nos hemos equivocado. Y cuando se reconoce que se ha equivocado, entonces hay que arrepentirse. Eso es lo que pasa. Entonces, es fácil. Si hay problemas dentro de la congregación local, acuérdese que no fuimos añadidos para estar peleando, discutiendo, hablando mal de la hermana, del hermano. No. Fuimos añadidos para perseverar, para vivir una vida espiritual, para estar en una misma mente, en un mismo parecer, para estar luchando, porque estamos dentro del barco con rumbo hacia la vida eterna. Todos estamos luchando y todos de repente fallamos, cometemos errores, de repente hablamos algo mal, pero el asunto hay que reconocerlo, pero hay que ser espirituales, porque si usted me llega carnalmente a mí, entonces la cosa no va a funcionar. Entonces, problemas siempre van a haber en la congregación, porque está compuesta de personas imperfectas, y dentro de la iglesia van a haber siempre estas situaciones, pero para eso hay la espiritualidad, para arreglar este asunto. Ningún asunto es imposible, todos los asuntos en la iglesia local pero hay que nosotros también ponerlo de nuestra parte. Así es que solo quería platicar con ustedes, comentarles esto, que en toda congregación existen de repente este tipo de cisuras, pero hablándolas espiritualmente se solucionan. Si usted le dice a alguien, mire que fulano dijo esto y esto, usted, no dude, vaya, hable con esta persona y dígale, mire que esto y esto me doy cuenta de usted. Entonces, ese es un proceso para aliviar las situaciones. Y hay que aceptarlas cuando cometemos errores, ¿sí? Y que Dios nos ayude a poder seguir perseverando, unánimes, juntos, porque todos los que somos añadidos a la iglesia y estamos perseverando, queremos llegar y lograr la vida eterna. Pero en este camino, en este trayecto de este camino hay un montón de obstáculos, y hay esos problemitas que a veces nos desaniman y a veces nos animan, a veces, ¿verdad? Hay que tener bastante cuidado en eso. Y mire, las personas que se hicieron cristianas, pues también, cuando ellos se hicieron cristianos, ellos cambiaron su forma de vida. Porque Pedro les dijo, arrepiéntanse. Cuando uno se hace cristiano, se arrepiente de la vida pecaminosa. Confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, se bautiza para el perdón de los pecados. Y el Señor lo añade a la iglesia a uno. Y componemos el cuerpo de Cristo. Entonces hay que luchar por la vida eterna. Así es que, si usted no es cristiano, el único plan que dejó Dios fue la predicación del Evangelio de Cristo. Cristo, por ejemplo, Él lo dijo en Marcos 16:16.
Vayan y prediquen el Evangelio. Felipe anunciaba el Evangelio en Samaria. El etíope escuchó el Evangelio de Cristo. El carcelero Felipo también escuchó el Evangelio de Cristo. La mujer llamada Lidia también escuchó el Evangelio de Cristo. Y todos ellos fueron bautizados para el perdón de los pecados. Claro, ellos oyeron, ellos creyeron, ellos se arrepintieron y ellos confesaron y se bautizaron, ¿verdad? Para el perdón de los pecados. Y el Señor los añadió a la iglesia. Y sigue añadiendo, todo el que obedece ese plan lo sigue añadiendo a la iglesia, para que viva una vida nueva, apartada del chisme, apartada de los problemas en el mundo, y viva en armonía con los demás hermanos en la iglesia. Bendiciones, espero que me hayan entendido el propósito que quería consultarles o hablarles en esta hermosa oportunidad. Dios me los bendiga, un gusto y un placer siempre poder usar este medio de YouTube para comunicar las verdades de Cristo. Bendiciones.